El papel que todo propietario teme, la presidenta de la asociación. Carmen Morales. Estaba plantada delante de mi portón agitando un permiso de evento falsificado y jurando que había reservado mi cabaña privada junto al lago para 60 invitados. Su excusa era que solo se trataba de una reunión comunitaria. Pero la única reunión que acabó organizando ese día fue la de todos los vecinos mirando como un sargento de la Guardia Civil tachaba aquel papel falso con un grueso marcador rojo mientras su cara ardía bajo docenas de móviles grabando. Ese fue el final. Pero todo final tiene un principio. Y el mío empezó un sábado por la mañana con un café solo en la mano y el rumor constante de los pinos en los oídos. Mi abuelo Enrique solía decirme, la tierra tiene memoria. Recuerda quién construyó en ella. Quién sangró por ella y quién la amó lo suficiente como para defenderla cuando nadie más lo hacía. No era poeta. Solo un hombre duro que partía leña con ritmo firme y trabajaba la misma tierra hasta que sus nudillos parecían piedra. Esa frase se me quedó clavada en los huesos. La cabaña junto al lago oscuro. En el corazón del Valle de los Pinos en Asturias. Era su obra maestra. Cada viga. Cada junta. Cada piedra de la chimenea llevaba sus huellas. Él cortó los troncos con sus propias manos. Los arrastró con un mulo desde el bosque. Los escuadró a hacha. La base la sacó del lecho del río a 400 metros de distancia y las apiló en invierno. Con escarcha en la barba y las manos agrietadas por el frío. Cuando murió, la cabaña pasó a mí junto con una promesa clara, nunca dejes que nadie te haga sentir pequeño en tu propio terreno. Aquella mañana sentía el pulso de la tierra más fuerte que nunca. No era un sonido que se oyera con los oídos, sino una vibración baja y constante. Como una corriente oculta bajo el suelo. Se nota cuando el mundo se calla. Ese silencio que la gente de ciudad nunca llega a conocer. Estaba sentado en el porche, saboreando el café, viendo cómo la niebla se retiraba del lago como un velo. La superficie estaba quieta, negra como cristal pulido. Los pinos rodeaban la orilla como centinelas altos y pacientes. El aire olía a tierra húmeda y humo de leña. Dentro, una sartén de tocino chisporroteaba en el fuego con ese sonido familiar de domingo. Por un rato no pensé en facturas. Ni en política. Ni en vecinos. Solo en el calor de la taza en mis palmas y en los rayos de sol que empezaban a romper entre los árboles como fragmentos de vidrio. Esta cabaña no era 4 paredes para mí. Era refugio. El único sitio donde el ruido del mundo exterior no podía entrar. Yo mismo había reforzado todo para asegurarme. El portón de hierro forjado que bajaba hasta la carretera no era solo una barrera. Era una declaración. Lo había forjado yo. Soldando los barrotes tan apretados que podrías apoyar un camión y no cedería. El trabajo de volutas no era decorativo, era desafío convertido en acero. A un lado había un teclado electrónico montado en un poste de cedro envejecido. A simple vista parecía sencillo. Pero estaba conectado a un sistema en el que confiaba como en un segundo par de ojos. 4 cámaras de alta definición vigilaban cada acceso. Las imágenes llegaban a un monitor en mi despacho y a la app de mi móvil. Las llamaba mis centinelas silenciosos. Nunca parpadeaban. Nunca se cansaban. Nunca apartaban la vista. Aquí fuera la paz es frágil. Como un cristal esperando la primera piedra. Y yo sabía en el fondo que un día llegaría esa piedra. Siempre llega. Pero aquella mañana me permití creer lo contrario. Me recosté en la silla. La madera crujió bajo mi peso. Y escuché el suave chapoteo del agua contra las rocas de la orilla. Mi abuelo había plantado una fila de pinos junto a la valla y, después de décadas, habían crecido lo suficiente para tejer el cielo en un dosel verde. La brisa los mecía suavemente y juro que volvía a oír aquel zumbido bajo. El suyo. Como si la tierra me recordara que seguía allí. Viva. Mía. Pensé en él. En sus manos grandes guiando las mías cuando era niño.
enseñándome a sujetar el martillo, a afilar el hacha, a leer la veta de la madera antes de cortarla. Nunca levantó la voz. Nunca lo necesitó. Su silencio pesaba más que una docena de sermones. Cuando por fin hablaba, era siempre sencillo y definitivo: respeta la tierra. Defiende lo tuyo y no busques pelea. Pero nunca te eches atrás si te la buscan. Esas palabras resonaban mientras terminaba el café. Dejé la taza en la barandilla, su borde astillado por años de uso, y aspiré el aire cargado de pino que te llena los pulmones y te hace sentir más pesado, enraizado como uno de aquellos árboles. El mundo más allá de mi portón podía girar hasta morir. Aquí, detrás de los barrotes, las cámaras y el silencio, yo era intocable. O eso creía. Porque la paz nunca dura. Nunca. En algún lugar del camino se oyó un ruido que atravesó la quietud. No era el croar de una rana ni el grito de un ave. Era mecánico. Humano. Invasivo. Un ronroneo bajo que crecía más fuerte. Más cerca. Más enfadado a cada segundo. Neumáticos aplastando grava. Un motor forzándose al subir la cuesta. El zumbido de la tierra no desapareció. Pero cambió. Como si me estuviera avisando. Como si la propia tierra supiera que venía el problema. Volví la cabeza hacia el portón. Entonces llegó la piedra contra el cristal. El ronroneo creció hasta apretarme el pecho, vibrando en las tablas del porche bajo mis botas. La grava saltaba mientras los neumáticos subían la cuesta. Dejé la taza con cuidado, como si guardara algo frágil antes de que lo tiraran. Luego llegó el golpe. No el educado. No el de un vecino que viene a pedir una herramienta. Eran 3 golpes secos y pesados contra el hierro que rodaron entre los árboles como una campana de advertencia. No era una petición. Era una citación. No me apresuré. Dentro la sartén de tocino seguía chisporroteando. El vapor aún subía de la taza a mi lado. Pero sentí las palabras de mi abuelo resonar otra vez en las costillas: no dejes que nadie te haga sentir pequeño en tu propio terreno. Antes de ir al portón pasé por el despacho. El monitor de las 4 cámaras brillaba verde y estable. Toqué la pantalla y cambié a la vista del portón. Allí estaba, un todoterreno plateado cruzado en la carretera estrecha, bloqueando medio carril. La puerta del conductor abierta y de pie. Una mano ya apoyada en los barrotes como si fueran suyos. Estaba Carmen. Carpeta en la mano izquierda. Gafas de sol subidas en la nariz. Estiraba el cuello, mirando hacia mi porche como si inspeccionara un hotel que hubiera alquilado para el fin de semana. ¿Su marido? ¿O su matón particular? Estaba a su lado, un tipo de cuello grueso con cara de quien disfruta las peleas. Volvió a golpear el portón con los nudillos. 3 veces más fuertes. El trabajo de volutas que yo mismo había forjado cantó una nota metálica que subió por el camino. Activé la app del móvil y envié un tono de prueba corto que salió por los altavoces del portón. El pitido electrónico hizo que el hombre se encogiera antes de sonreír con suficiencia y agarrar un barrote para sacudirlo como un ladrón probando una ventana. El portón no se movió. Acero de resorte de 1/4 de pulgada soldado extremo a extremo. No se flexionaría por él. Salí del porche y empecé a bajar el camino. Las agujas de pino crujían bajo mis botas. El aire que minutos antes estaba calmado ahora parecía tenso. Como si el bosque mismo contuviera la respiración. Carmen me vio y levantó la carpeta como si fuera una placa de autoridad. Alejandro, llamó con voz plana. La de quien espera obediencia. Necesitamos que abras la cabaña. La retirada comunitaria empieza a mediodía. 60 invitados. Sus palabras cruzaron el portón. Nítidas e inquebrantables. Como si leyera un pasaje de la Biblia.
Detrás de ella vi un segundo coche subiendo la cuesta. Faros parpadeando. Invitados que llegaban temprano. No contesté enseguida. Me detuve a mitad del camino. Lo bastante cerca para que viera mi expresión. Lo bastante lejos para obligarla a levantar la voz. El zumbido de la tierra seguía bajo mis botas. Firme y tranquilo. Recordándome que este lugar era mío. Carmen, dije por fin. Voz tranquila. Más te vale dar la vuelta a ese todoterreno porque tú y tu carpeta estáis a punto de llegar al final del camino. Carmen no sonrió. Enseñó los dientes. Esa expresión que finge amabilidad pero nunca llega a los ojos. Golpeó la carpeta con 2 dedos como si el gesto solo ya tuviera peso legal. Alejandro. No es complicado. Tenemos la retirada de verano programada. Caterings. Sillas. Música. Todo. Te envié el aviso. No contestaste. Pero da igual. Seguiremos adelante. ¿Su marido? ¿O su bulldog favorito? Apretó más fuerte el barrote. Tirando como si pudiera abrir lo que un camión no movería. Sus antebrazos se hincharon. Los nudillos se pusieron blancos. El acero sonó una vez bajo la fuerza y volvió a callarse. Inmóvil. Me detuve 10 pasos antes del portón. Lo bastante cerca para que me vieran claro. Lo bastante lejos para que el hierro fuera una línea dibujada entre nosotros. No me enviaste nada, dije. Mi voz era firme. Casi conversacional. No estoy en vuestras listas de correo. No estoy en vuestros registros y no pertenezco a vuestra asociación. Esa cabaña nunca ha formado parte de vuestra jurisdicción. Carmen soltó una risa corta y despectiva. Levantó la carpeta como si fuera la batuta de un director. Cooperación comunitaria. Alejandro. Eso es lo que es. Todos ponemos de nuestra parte. Es solo un sábado. Tienes un sitio precioso. ¿Por qué no puede disfrutarlo todo el mundo? Porque no es tuyo para darlo, contesté. El hombre de su lado golpeó el hierro con el puño, enviando un clan sordo que rebotó entre los pinos. Se inclinó hacia adelante. La vena del cuello hinchada. Mira. Colega. Abre el maldito portón. No venimos a discutir. Mantuve los ojos en él. Entonces no discutas. Vete a casa. Las palabras quedaron flotando entre nosotros y por un momento el bosque se quedó en silencio. Hasta el pájaro carpintero se calló. Carmen rompió la pausa con un suspiro exasperado. Dio la vuelta a la primera hoja de la carpeta y la pegó a los barrotes para que la viera. El papel parecía oficial a primera vista, sello del ayuntamiento en la esquina. Bloque de texto mecanografiado. Firma sellada. Lo agitó como una bandera de victoria. Esto, anunció en voz alta para que llegara hasta la carretera, es el permiso municipal que autoriza el evento de hoy en el acceso al lago oscuro. Está firmado. Sellado y vinculante. Podemos hacerlo por las buenas o. Levanté la mano y la corté. No termines esa frase. Su marido se hinchó. Listo para contestar. Pero no lo miré. Mis ojos se quedaron en la hoja. Incluso desde unos metros se veían las señales, el sello equivocado. Una tipografía fuera de lugar. El brillo barato de una firma pasada por impresora de escritorio. Había visto mucho papel en mi vida. Honesto y deshonesto. Y el papel miente tan fácil como las personas. Eso no es un permiso, dije. Calmado como quien recita el parte meteorológico. Eso es teatro. Su sonrisa flaqueó un segundo. Luego volvió el doble de brillante. Alejandro. Nadie más parece tener problema con eso. Como si fuera una señal. Un segundo todoterreno subió detrás del suyo.
Una pareja vestida para una fiesta de jardín bajó con bandejas cubiertas y cara de confusión al ver el portón cerrado. El hombre se protegió los ojos del sol, mirando la cabaña más allá de mí como si estuviera haciendo el check-in. Carmen les saludó, alegre como una anfitriona. No os preocupéis. Entraremos enseguida. Solo un malentendido menor. Apreté la mandíbula pero no me moví. Los barrotes forjados parecían más pesados ahora. Como si soportaran no solo el peso del hierro sino el de la historia. Las promesas y las manos callosas de mi abuelo. Su marido volvió a agarrar el metal. No tenemos tiempo para esto. Abre el portón ahora. No toques mi portón, dije. Sonrió con suficiencia. Entonces, como un niño probando límites. Lo golpeó otra vez. El clan bajó por la carretera. Rebotó en los pinos y volvió como una campana de aviso. Por el rabillo del ojo vi movimiento. El vecino Pepe subía pedaleando en su bici. Frenó al llegar a la multitud creciente. Miró el todoterreno. La carpeta. Los puños en el hierro. Me hizo un encogimiento de hombros impotente y murmuró. ¿Hay aparcacoches? Nadie rió. Carmen se acercó más. Sus gafas reflejaban la cabaña por encima de mi hombro. Alejandro. No seamos irracionales. Vienen 60 personas. Esperan una retirada. Necesito la cabaña abierta y la zona del lago despejada para mediodía. Eso es en menos de 2 horas. No parpadeé. No sonreí. No cedí ni un centímetro. Mi tierra, dije. Mi escritura. Propiedad privada. No un centro comunitario. Ni ahora ni nunca. Por primera vez algo parpadeó en sus ojos. No duda, Carmen no dudaba. Sino cálculo. Un rápido recuento mental, cuánto podía farolear. Cuánto la respaldaría la multitud. Golpeó la carpeta contra los barrotes una última vez. Seco y deliberado. Como si cada golpe de cartón contra hierro pudiera sustituir a la autoridad. Estás en minoría aquí, dijo con voz tensa. Y estás obstaculizando el progreso comunitario. Me incliné hacia adelante hasta que mis manos rodearon los barrotes entre nosotros. El hierro estaba frío. Sólido. Firme. Mi voz bajó. Lenta y deliberada. No. Estoy de pie en mi tierra. Y el único progreso que va a haber aquí es que tú des la vuelta a ese todoterreno. Detrás de ella llegó otro coche. Se abrieron puertas. Más voces subieron por la cuesta. Vestidos de verano. Zapatos náuticos. Polos. Toda una marea de vecinos e invitados subiendo con móviles en la mano. Atraídos por la promesa de Carmen de una fiesta junto al lago. Se volvió hacia ellos. Brazos en alto. Voz de repente atronadora como si estuviera en un escenario. Parece que el señor Vargas tiene una pequeña confusión con los estatutos comunitarios. Pero no os preocupéis. Tenemos la documentación aquí mismo. Todo es oficial. Los móviles se levantaron. Las pantallas brillaron. Los barrotes de hierro entre nosotros se convirtieron en escenario. Y yo supe con una certeza cansada que se me clavaba en los huesos que esto solo era el primer acto. La carretera fuera de mi portón nunca había visto tanto tráfico. No estaba hecha para eso. Solo un estrecho tramo de grava que subía entre pinos y roca. Lo bastante ancho para un camión. Quizás 2 coches si se apretaban. Ahora era un aparcamiento improvisado lleno de turismos. Todoterrenos y una furgoneta de pasajeros con cristales tintados. Puertas cerrándose de golpe. Voces resonando. Risas mezcladas con confusión mientras más gente bajaba. Vestidos como para un brunch junto al lago. Zapatos náuticos crujiendo en la grava. Vestidos de verano ondeando con la brisa.
Alguien había traído una nevera portátil. Las ruedas traqueteando al saltar por el terreno irregular. Otro arrastraba una mesa plegable. Dos jóvenes seguían con bolsas de hielo. Los móviles ya estaban en alto. Rectángulos negros reflejando el portón. Yo y Carmen. Siempre Carmen. Estaba en primera fila. Carpeta levantada. Pareciendo cada centímetro la reina autoproclamada del barrio. Su voz sonaba suave y controlada. Como si estuviera acostumbrada a hablar por micrófono. Todos. No hay motivo de alarma, anunció. Solo un pequeño malentendido sobre los límites de la propiedad y los estatutos comunitarios. El señor Vargas parece confundido sobre los derechos de acceso. Pero no os preocupéis. Lo tenemos controlado. Un murmullo recorrió la multitud. Una mujer con sombrero de paja ancho ladeó la cabeza. ¿Entonces seguimos haciendo la retirada aquí? Carmen le dedicó su sonrisa más deslumbrante. Por supuesto que sí. Nada cambia. Tenemos la documentación correcta. Levantó el permiso falsificado bien alto, agitándolo para que todos vieran el sello que parecía oficial. Su marido paseaba a su lado como un perro guardián inquieto. Brazos cruzados sobre el pecho. Mirándome a través de los barrotes. Se alimentaba de la energía de la gente. Empapándose de sus gestos de aprobación y risitas. Yo me quedé callado. Que hablaran. Que posaran. El zumbido de la tierra corría por mis botas. Firme y tranquilo. Anclándome mientras su ruido llenaba el aire. El vecino Pepe se quedó al fondo del grupo. Todavía a horcajadas en la bici. Con cara de haber entrado en una obra de teatro sin haber hecho la prueba. Sus ojos se encontraron con los míos. Abiertos e inseguros. Articuló sin sonido: ¿qué demonios? No contesté. Carmen se volvió hacia mí. Voz más alta ahora. Dirigida a su público en vez de a mí. Alejandro. Es muy sencillo. La comunidad votó. La retirada se hace aquí. En esta propiedad junto al lago. Todos ganamos. No querrás ser el que estropee la diversión de tus vecinos. ¿Verdad? Una risa nerviosa estalló en la multitud. Incómoda. Pero risa al fin y al cabo. Alguien gritó: venga. Alejandro. Déjanos entrar. Otro añadió: no seas ese tipo. Sus móviles no se movían. Una constelación de pequeños ojos negros mirando. Grabando. Encuadrándome como el ermitaño. El obstáculo. El villano de su drama improvisado. Me acerqué más a los barrotes. Lo suficiente para que vieran la firmeza de mi mandíbula. La calma en mis ojos. Esta tierra, dije. Voz baja pero firme, es mía. No forma parte de vuestra asociación. Nunca lo ha hecho y ninguna carpeta ni sello falso lo va a cambiar. Unas cuantas cabezas se volvieron. La palabra sello falso cayó más pesada de lo que esperaba. Un hombre con polo entrecerró los ojos mirando el papel en la mano de Carmen. Espera, murmuró. ¿Eso es real? Carmen chasqueó los dedos como un latigazo. Por supuesto que es real. Está autorizado por el ayuntamiento. Lo agitó otra vez. Más fuerte. Por favor. No os dejéis distraer por su hostilidad. Su sonrisa se ensanchó. Pero ahora había tensión en ella. Una grieta en el borde. La multitud se removió. Incómoda. Los móviles zomearon. Sentí la marea inclinarse. No hacia mí. Todavía no. Pero alejándose de la certeza ciega que Carmen necesitaba. Su marido golpeó la palma contra el portón. El hierro sonando lo bastante fuerte para que un niño al fondo empezara a llorar. Basta de charla. Ábrelo. La mujer del sombrero de paja jadeó.
Un adolescente cerca de la furgoneta rió nervioso y murmuró, «Este tío va en serio». No me inmuté. Mi mano se deslizó sobre el cerrojo de hierro. Pesado y deliberado. Tiré del portón hacia adentro 1 centímetro. Lo justo para que gimiera en las bisagras. Los ojos de Carmen brillaron de triunfo. Pensó que lo estaba abriendo. Se inclinó hacia adelante. Lista para cruzar. Entonces llegó el sonido, un clang profundo y resonante cuando cerré de golpe los dos lados y giré el primer cerrojo. ¡Tut! El segundo siguió. Un cerrojo de bóveda rescatado años atrás. Más fuerte. Definitivo. La miré directamente a los ojos a través de los barrotes. Mi propiedad no está reservada, dije. Voz afilada como para cortar el murmullo. Está ocupada por mí. La multitud se agitó. Los móviles captaron cada palabra. Carmen se quedó helada. La cara atrapada entre rabia e incredulidad. Su marido soltó una maldición entre dientes. Detrás de ellos llegó otra furgoneta. Soltando más invitados a la grava. La carretera estaba bloqueada ahora. Un circo de confusión. Derecho y risa nerviosa. El lago quedaba silencioso detrás de mí. Su superficie oscura reflejando solo los árboles. No el caos de la carretera. El zumbido del abuelo latía firme en las plantas de mis pies. Giré el cerrojo una última vez. Clic. Que tengáis un buen día, dije. Y volví hacia la cabaña. El murmullo creció más fuerte mientras más vecinos se apretujaban en el estrecho tramo de grava. Puertas cerrándose en ritmo irregular. Voces superponiéndose. Olor a colonia y bandejas de catering mezclándose con pino y tierra húmeda. Carmen vio la duda en algunas caras. La forma en que algunos vecinos me miraban. Luego a su carpeta. Luego otra vez. Y no podía permitir dudas. No aquí. No ahora. Levantó el papel con las dos manos como si fuera escritura sagrada. Su voz cortó por encima de la multitud. Fuerte. Ensayada. Hecha para reuniones de padres y asambleas de la asociación. Señoras y señores. Lo que ven aquí es un permiso municipal oficial, declaró. Sellado. Firmado y vinculante. Autoriza la retirada comunitaria de hoy en el acceso al lago oscuro. Aquí mismo. Esto no es sobre el egoísmo de un hombre. Es sobre comunidad. Y el ayuntamiento está de acuerdo. Lo empujó hacia la multitud. Los móviles zomearon. Los obturadores chasquearon. Una ola de gestos de aprobación se extendió al ver el encabezado. La línea de firma. Los bloques de texto limpios. Una mujer con vestido azul entrecerró los ojos. Pues parece oficial. Porque lo es, saltó Carmen. Agarrando el hilo de validación. No os dejéis engañar por tácticas de miedo. Esta propiedad siempre ha sido un recurso compartido. Un solo hombre no puede acapararla para sí. Volvió el papel hacia mí. Agitándolo como una espada. ¿De verdad crees que el ayuntamiento nos autorizaría a reunirnos aquí si no fuera legítimo? No contesté enseguida. Dejé que el silencio colgara. ¿Pesado? Incómodo. Sentía mi corazón acomodarse en el ritmo de la voz de mi abuelo. Firme y tranquilo. El papel miente tan fácil como las personas. Me acerqué un poco más. Lo justo para que los barrotes enmarcaran mi cara en las lentes de las cámaras. Miré no a Carmen, sino a la multitud. Eso no es un permiso, dije. Mi tono nivelado. Lo bastante fuerte para llegar. Es una falsificación. Sello equivocado. Código equivocado. Fuente equivocada en la línea de la firma. No pasaría ni una mirada de quien haya manejado documentos municipales de verdad. Un adolescente con gorra resopló. ¿Cómo sabes de fuentes?
Porque he tratado con ellas, contesté. Porque he tenido que hacerlo. ¿Y por qué? A diferencia de ese papel. Mi documentación no la saqué de una fotocopiadora. Una ola de inquietud recorrió el grupo. Algunos móviles se apartaron de mí y se centraron en el permiso falsificado en la mano de Carmen. Alguien susurró, espera. ¿Para qué sirve el código QR? Otra voz contestó, no escanea. La sonrisa de Carmen se agrietó por los bordes. Se ajustó las gafas de sol, escondiendo los ojos. Luego rió un poco demasiado alegre. Por supuesto que escanea. Algunos simplemente no sabéis usar el portal del ayuntamiento. El hecho es que este papel autoriza la retirada de hoy y Alejandro está obstruyendo. Su marido intervino. Puños cerrados a los lados. Basta de esta mierda. Abre el portón antes de que yo. Levanté un solo dedo. Cortándolo. No por él. Por la multitud. Todos merecéis la verdad, dije. Así que os la voy a enseñar. No una impresión. No un encabezado falso, la escritura real. El plano catastral. La acta. El registro municipal. A prueba de balas. Carmen soltó una risa seca y sin humor. Papeles viejos. Las cosas cambian. Alejandro. Las normas evolucionan. No, dije. Dejando que mi voz se volviera a cero. El papel miente. Pero los registros no. Y los míos están muy claros. Por un momento la multitud se quedó quieta. Los móviles flotaban en el aire. Las lentes bebiendo la tensión. Alguien al fondo murmuró, pues a mí me gustaría ver esa escritura. Carmen se quedó helada. La mandíbula de su marido se tensó. Los dos sabían hacia dónde iba esto. Apoyé las manos en los barrotes fríos de hierro. Dejé que el silencio se estirara y dije en tono bajo y definitivo. ¿Queríais un espectáculo? Perfecto. Os lo daré. Quedaos aquí mismo. Me di la vuelta y caminé de vuelta a la cabaña. El murmullo de voces subiendo detrás de mí. No me apresuré. No miré atrás. Cada paso llevaba el peso de la determinación. Del zumbido en el suelo. De la mano firme de mi abuelo en mi hombro. Porque cuando volviera, no llevaría solo papel. Llevaría la verdad. El despacho olía ligeramente a papel viejo y cera para madera. Ese olor que se instala en un sitio cuando generaciones tratan los documentos como armas. Mi caja fuerte ignífuga estaba contra la pared. Gris mate. Zumbando con promesa silenciosa. Giré la combinación. Tiré del asa y la abrí. Dentro estaban las cosas que de verdad importaban. El reloj de mi abuelo. La correa de cuero agrietada suavizada por años de sudor. Una foto de él delante de la cabaña a medio construir. Martillo en mano. Nieve en la barba. Y debajo de esos recuerdos estaba el verdadero poder, una carpeta gruesa de papeles oficiales. Saqué primero la escritura. Sus bordes estaban gastados. Doblados por el tiempo y el uso. Pero la tinta era firme. Audaz. Inquebrantable. El nombre de mi abuelo estaba en letra cursiva. Desvaída pero orgullosa. Debajo. El sello del registro de la propiedad. Nítido como el día que lo estamparon. Luego vino el plano catastral. Líneas precisas marcando límites. Medidas. Ángulos. Números de parcela. Y por último. La joya de la corona, una copia resaltada de la acta de segregación. La que había excluido formal y permanentemente la parcela 7B. Mi tierra. Del plan de la Asociación de Propietarios del Lago Oscuro. El texto no era florido. No lo necesitaba. Era directo. Burocrático. Absoluto.
Las metí en una funda de plástico transparente y las puse bajo el brazo. Al cerrar la caja fuerte sentí que el zumbido de la tierra subía en mi pecho otra vez. Una garantía firme. Esto no era solo papel. Era armadura. Cuando volví al portón la multitud ya estaba inquieta. Habían llegado más coches. Alguien había colocado sillas plegables junto a la carretera. Murmurando sobre el retraso. Carmen estaba en el centro como una directora intentando mantener a su orquesta en línea. La carpeta brillando al sol. Su marido paseaba como un toro enjaulado. Puños flexionándose. Mandíbula trabajando. Ahí viene, susurró alguien. Caminé directamente hacia la cámara 2. La del ángulo más claro. Y levanté la funda de plástico para que su ojo de vidrio viera cada palabra. Cada firma. Cada sello. Sabía que la transmisión estaba en directo a mi móvil. Grabando. Guardando. Duplicando. La evidencia no desaparece cuando la preparas. ¿Verdad? Luego me volví y miré al público humano. Esto, dije. Levantando la escritura, es la firma de mi abuelo. Esta tierra pasó a mi legal. Plena y permanentemente. No forma parte de vuestra asociación. Pasé al plano catastral. Siguiendo la línea gruesa con el dedo. Aquí está la parcela 7B. Límites confirmados. Registrada y archivada en el registro de la propiedad. Por último levanté la acta. La línea crucial resaltada en amarillo grueso. Mi voz subió para que todos oyeran. Parcela 7B. Alejandro Vargas. Exenta de los estatutos de la Asociación de Propietarios del Lago Oscuro. Con efecto desde octubre de 2020. Las palabras entraron en el silencio. Rebotaron en el hierro. Los árboles y los huesos. Un murmullo recorrió la multitud. Alguien cerca de la furgoneta dijo, espera. Yo recuerdo algo de eso. Otra voz intervino, ¿no enviaron un aviso sobre el acceso al lago cerrado hace unos años? La sonrisa de Carmen flaqueó. Sacudió la cabeza rápidamente. Agitando la carpeta como si pudiera espantar las palabras del aire. Papeles viejos. Caducados. La comunidad ha avanzado desde entonces. No os dejéis engañar. Su marido gruñó. Está faroleando. Eso no puede ser real. Levanté la acta más alto. Dejando que el sol atrapara el sello del registro. Las cámaras lo bebieron. La multitud se inclinó hacia adelante. No faroleo, dije con calma. Registrado. Verificado. Permanente. El ayuntamiento excluyó esta tierra de la autoridad de la asociación hace 4 años. Ni retirada comunitaria. Ni alquiler de barcas. Ni fiesta. El silencio se rompió con risas nerviosas. Un hombre con gafas de sol sacudió la cabeza. Entonces todos hemos venido hasta aquí para nada. Carmen se volvió hacia él. Desesperada. No le hagáis caso. Está retorciendo las cosas. Tenemos un permiso válido. Di un paso adelante. Presionando los papeles contra los barrotes de hierro hasta que la funda de plástico se dobló. No. Lo que tenéis es una falsificación. Sello equivocado. Código equivocado. Y cada segundo que lo agitáis estáis demostrando una cosa, que sabíais que esta propiedad no era vuestra para usarla. Los móviles siguieron grabando. Los ojos negros de sus lentes ya no estaban puestos en mí. Estaban fijos en Carmen. Intentó sonreír. Pero parecía frágil. Fino como papel. Esto es ridículo. Las cosas cambian. Alejandro. Las normas evolucionan. Bajé los documentos. Mi voz afilándose. Las normas evolucionan. La falsificación no. Y esto, levanté la acta otra vez, no es una sugerencia.
Es la ley. La multitud se removió inquieta. Algunos bajaron los móviles. Otros los levantaron más alto. Pepe. Todavía en su bici. Sacudió la cabeza lentamente y murmuró lo bastante alto para que algunos oyeran. Pues parece que esto se acabó. Carmen lo oyó también. Los hombros se le tensaron. Se volvió hacia mí. Voz de repente aguda. Quebrándose bajo la presión. Esto no ha terminado. Alejandro. No puedes simplemente. La corté con una tranquilidad baja y definitiva. Ya ha terminado. El ruido de la multitud creció y se rompió como olas contra el portón. Docenas de conversaciones enredadas. Quejas por el tiempo perdido. Murmullos sobre estatutos. Incluso alguna broma sobre montar un picnic en la carretera. Carmen intentó mantener el control. Voz subiendo por encima del alboroto. Pero cada segundo que hablaba, menos gente escuchaba. Entonces llegó el sonido que cortó todo. El gruñido bajo de un coche patrulla subiendo la cuesta. El parloteo se cortó de golpe. Los móviles giraron hacia las luces intermitentes que coronaron la curva de la carretera. El coche patrulla se detuvo entre el todoterreno de Carmen y la furgoneta. Neumáticos aplastando grava. Un sargento joven bajó. Gorra baja sobre la frente. Expresión tranquila pero indescifrable. Sargento Molina. Lo reconocí de vista. Reputación sólida. Exactamente el tipo de agente que esperaba que respondiera. El comportamiento de Carmen cambió en un instante. Prácticamente se deslizó hacia él. Carpeta en mano. Alivio inundando su cara como si acabara de ver a un aliado. Sargento. Gracias a Dios que está aquí. Este hombre empujó la carpeta hacia mí y está bloqueando ilegalmente el acceso a una zona recreativa comunitaria designada. Tenemos un permiso. Le metió el documento falsificado en la mano como si fuera la prueba A de un juicio que estaba segura de ganar. Molina no se movió rápido. Se ajustó la gorra. Miró el papel. Luego el portón. Luego a mí. Su cara no revelaba nada. Pero capté el leve fruncimiento de ceño en la comisura de la boca. Señor, dijo. Voz uniforme. Dirigida a mí. Su versión de la historia. Me acerqué a los barrotes. Levantando mi funda de plástico de documentos. Sargento. Esto es propiedad privada. Parcela 7B. Alejandro Vargas. Fue excluida formalmente de la Asociación de Propietarios del Lago Oscuro en 2020. Aquí está la escritura. El plano catastral y la acta. Su papel, asentí hacia la carpeta de Carmen, es una falsificación. Carmen jadeó. Escandalizada. ¿Falsificación? Eso es absurdo. Mire el sello. Molina sostuvo ambos juegos de papeles uno al lado del otro. Incluso desde detrás del portón vi las diferencias, la impresión borrosa. El sello mal colocado. El código QR que no era más que ruido estático. Frunció más el ceño. Levantó la radio. Central. Aquí Molina. Estoy en el camino del valle. Número 14. Necesito confirmar la parcela 7B. Compruebe permisos activos archivados. También confirme la jurisdicción de la asociación respecto a los estatutos del Lago Oscuro. La radio crepitó. Luego se quedó en silencio. La multitud contuvo la respiración. Carmen se quedó helada. Su sonrisa estirada al límite. Ojos saltando entre el sargento y los móviles que grababan cada segundo. La voz llegó clara. Pequeña y definitiva. Central a Molina, parcela 7B registrada a nombre de Alejandro Vargas. Propiedad excluida de la jurisdicción de la Asociación de Propietarios del Lago Oscuro desde la acta de octubre de 2020. Ningún permiso de evento activo archivado para esa dirección.
El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el viento pareció detenerse. Molina devolvió la carpeta a Carmen. Su voz fue firme. Con peso suficiente para que nadie se equivocara. Este documento no es válido. Señor. Permiso anulado. Sacó su bolígrafo. Escribió un nulo en rojo grande a través de la página y se lo devolvió. Queda anotado en mi informe. La multitud se agitó. Una risa nerviosa estalló. Esta vez con bordes de burla. Alguien murmuró, «Nos has traído hasta aquí para nada». Otra voz dijo, «¡Qué vergüenza!». El marido de Carmen se hinchó. Mandíbula tensa. La sonrisa de Carmen se rompió del todo, colapsando en una mirada que podría haber quemado corteza de pino. Me acerqué más a los barrotes. Levanté mi escritura lo bastante alto para que tanto la cámara corporal del sargento como mis propias cámaras la vieran. Mi voz llegó clara y tranquila. Mi tierra. Mi escritura. Mis derechos. No negociables. Molina se volvió ligeramente, levantando la voz hacia la multitud. Esta propiedad es privada. El señor Vargas está en su derecho de denegar el acceso. Necesito que todos despejen la carretera. Los vehículos de emergencia necesitan ancho de carril. El murmullo se convirtió en movimiento. La gente empezó a volver hacia sus coches. Todavía grabando. Pero ahora sus lentes apuntaban más a Carmen que a mí. La marea había cambiado. Ya no era la organizadora. Era la falsificadora en el centro de un sábado arruinado. Las mejillas de Carmen se pusieron carmesí. Le espetó a Molina. Voz aguda y desesperada. Esto es ridículo. El secretario del ayuntamiento debe haber cometido un error. Molina no se inmutó. Registro confirmado 2 veces. Sin error. Una ola de risas cortó la multitud. Los móviles bajaron. Los ángulos de grabación cambiaron. Ya no se reían con ella. Se reían de ella. Carmen se quedó helada. Carpeta temblando en su mano. Su marido dio un paso más cerca, mirando a través de los barrotes como un hombre buscando a quien culpar. Esto no ha terminado, murmuró lo bastante bajo para que solo unos pocos cercanos lo oyeran. Pero el sargento tuvo la última palabra. Hizo un gesto hacia los coches. Tono firme y profesional. Despejen la carretera. Señores. El espectáculo ha terminado. La multitud obedeció. Motores arrancando. Puertas cerrándose. Grava salpicando. El circo se dispersó, dejando solo el eco de la decepción y el sabor agrio de la humillación pegado a la cara de Carmen. Y mientras la miraba fijar su mirada dura en mí. Carpeta temblando en su agarre. Supe algo que ella aún no entendía. El permiso no era solo nulo. Su autoridad también lo era. La multitud se redujo. Pero no del todo. Algunos se quedaron junto a sus coches, todavía grabando como si fuera entretenimiento gratis. La risa aún zumbaba como estática entre los pinos. Carmen estaba rígida y frágil. La carpeta apretada contra el pecho como un escudo. Los ojos negándose a encontrarse con los míos. Pero Miguel, su marido, no se movió. Se plantó justo delante del portón. Hombros subiendo y bajando. Mandíbula trabajando como si masticara grava. Su cara estaba enrojecida. Puños cerrados. La humillación se había convertido en algo más oscuro. Molina estaba más abajo en la carretera, dirigiendo las furgonetas para que dieran la vuelta en el espacio estrecho. Por primera vez desde que llegó. Estaba de espaldas. Entonces lo vi. El tic en el cuello de Miguel. El pasear inquieto. El agarre blanco en sus propios brazos. La voz de mi abuelo resonó en mi cabeza, nunca des el primer puñetazo.
Pero siempre estate preparado para él. Me quedé quieto. Las manos sueltas a los lados. El peso equilibrado. No me moví hacia él. No lo provoqué. Solo me quedé inmóvil. Dio un paso a la izquierda como si se fuera a marchar. Por un momento pensé que la tormenta pasaría. Pero entonces giró rápido. Brusco. Y su brazo derecho vino en un arco amplio. El puñetazo sorpresa atravesó el hueco de 4 pulgadas entre los barrotes. Dirigido directo a mi cara. Me giré lo justo para que el puño aterrizara en mi pómulo en vez de en la mandíbula. El impacto crujió contra el hueso con un tud nauseabundo. Mi cabeza se sacudió hacia un lado. Una luz blanca estalló en mi visión. Mis oídos pitaron con el doble sonido, el golpe húmedo de piel contra piel y el clan metálico de sus nudillos contra el hierro. El dolor floreció caliente y agudo, extendiéndose por mi mejilla como fuego. Di un paso atrás tambaleándome. La mano volando instintivamente. Pero no caí y no devolví el golpe porque no hacía falta. La cámara 2 lo había captado todo. También la cámara 1. Mi móvil en su trípode había captado el audio y la cámara corporal de Molina en directo había tenido el ángulo perfecto todo el tiempo. Miguel acababa de agredirme en mi propiedad delante de un sargento mientras medio barrio grababa con sus móviles. Era el movimiento más estúpido que podía haber hecho. Me estabilicé. Respiración lenta. Ojos ardiendo. Mejilla palpitando. Al otro lado del portón Miguel sacudió la mano. Una extraña mezcla de triunfo e incredulidad grabada en su cara. Como si ni él mismo pudiera creer lo que acababa de hacer. Ese fue el momento en que Molina se giró al oír el ruido. Sus ojos pasaron de mi mejilla hinchada al puño culpable de Miguel. La paciencia del sargento cayó como una máscara. Se acabó, ladró. Avanzando. Estás detenido. Antes de que Miguel pudiera reaccionar. Molina le agarró el brazo. Se lo retorció a la espalda y lo estampó contra el hierro implacable del portón. Los mismos barrotes que acababa de golpear. Miguel gruñó de dolor. Cara pegada al trabajo de volutas. Él me provocó. Él lo estaba pidiendo. Señor. Date la vuelta y pon las manos a la espalda, ordenó Molina. Voz puro acero. Ahora. Miguel forcejeó una vez. Un tirón inútil. Pero Molina fue más rápido. Las esposas chasquearon. Frías y definitivas. El sonido recorrió la multitud que de repente se había quedado en silencio. Carmen soltó un chillido agudo y se lanzó hacia adelante. No puedes hacer eso. Solo estaba defendiendo mi honor. Molina la ignoró. Recitando los derechos en tono monótono y plano. Tiene derecho a guardar silencio. Las palabras clavaron cada tabla en el ataúd de su espectáculo de sábado. Los móviles grabaron cada segundo. Caras con los ojos como platos. Algunos incluso sonriendo ante el giro. Carmen revoloteaba. Impotente. Las manos agitándose a los lados. Ahora parecía más pequeña. Su carpeta inútil. Molina llevó a Miguel hacia el coche patrulla. El hombretón bajó la cabeza. Hosco y gruñendo. Me lanzó una última mirada a través de los barrotes. Esto no ha terminado. Colega. Has avergonzado a mi mujer. Puse una calma fría como el hielo en mi voz. Tu mujer se avergonzó sola. Tú solo lo empeoraste. Molina lo empujó suavemente pero con firmeza al asiento trasero. La puerta se cerró con un tunk decisivo. La furia de Carmen cortó el aire. Sargento. Voy a presentar una queja por esto. Señora, dijo Molina sin volverse. Es libre de presentar lo que quiera. Solo no se ponga delante de mi coche. Su boca se abrió. Luego se cerró. Uno a uno. Los últimos invitados se retiraron. Murmurando.
sacudiendo la cabeza. Algunos rieron por lo bajo. Algunos susurraron. Pero ninguno miró a Carmen con la lealtad que ella ansiaba. La marea de opinión había cambiado y rodaba cuesta abajo lejos de ella. Me toqué el pómulo palpitante, ya hinchándose bajo mis dedos. El dolor era un latido constante ahora, irradiando hacia la sien. Sabía cómo eran los moratones. Este estaría feo en una hora. Peor al anochecer. Molina volvió. Su máscara profesional otra vez en su sitio. Señor. ¿Está bien? ¿Quiere que llame a una ambulancia? Estaré bien, dije. Aunque mi voz sonaba espesa alrededor de la hinchazón. Está todo grabado. 3 cámaras y su cuerpo. Cada segundo. Asintió con gravedad. Bien. ¿Quiere presentar cargos? Miré más allá de él a la cara pálida y furiosa de Carmen. La multitud. Las mentiras. La falsificación. El puñetazo. Las palabras de mi abuelo resonaron. Nunca des el primer puñetazo. Pero nunca dejes que nadie te haga sentir pequeño en tu propio terreno. Sí, dije. Frío y duro. Absolutamente. Molina me entregó una tarjeta. Número de caso impreso con pulcritud. Presente su declaración formal esta noche y que le vean esa mejilla para el informe y para su salud. Radio AMS para que despejen y den el código de la puerta lateral. Minutos después oí el zumbido bajo de una ambulancia sin sirena. Sus luces rojas y azules pintaron los árboles con colores surrealistas mientras 2 técnicos sanitarios entraban. Profesionales y rápidos. Hicieron preguntas. Comprobaron mis pupilas. Presionaron suavemente a lo largo de la hinchazón. El diagnóstico fue rápido. Sin conmoción. Sin fractura. Solo una contusión grave que ya se volvía morado-azul bajo la piel. Ofrecieron transporte. Pero negué con la cabeza. Sabía de alguien mejor. Y justo a tiempo. El coche de Rosa entró en su entrada de al lado. Bajó. Todavía con el uniforme de enfermera. Bolso de fin de semana al hombro. Sus ojos captaron el coche patrulla. La ambulancia. Mi cara. La calma desapareció de su expresión en un instante. Cruzó el jardín rápido. Voz aguda de preocupación. Alejandro. ¿Qué demonios ha pasado? Conseguí una sonrisa torcida. La reunión de la asociación se salió un poco de madre. Los técnicos le dieron su informe. Asintió. Ya escaneándome como profesional. Yo me encargo. Estará en buenas manos. Aliviados. Me dejaron a su cuidado. Me guió a mi cocina. Me sentó a la mesa como a un paciente terco y sacó una bolsa de hielo de verdad de su bolso. El frío mordió mi mejilla, adormeciendo el fuego. Rosa estudió el moratón con desapego clínico. Pero sus ojos ardían con otra cosa. Rabia protectora. Un puñetazo sorpresa, dijo sin emoción. A través de los barrotes. Asentí. ¿Viste? ¿Oíste el impacto? ¿Viste la detención? Carmen parecía a punto de explotar. Acercó un taburete frente a mí. Voz bajando. Tienes que documentar esto. No solo para la policía, sino para el juzgado. Esta gente no para. Alejandro. Escalan. Exhalé despacio. Tenía razón. Molina había dicho lo mismo y mis propios instintos me decían que esto no era el final. Era solo el principio. Rosa deslizó un bloc de notas por la mesa. Lo haremos según las reglas. Esta noche rellenas el papeleo de la orden de alejamiento. Mañana vienes a mi clínica. Te hago fotos de la lesión. Mido la hinchazón. Escribo un informe médico formal.
Servirá en el juzgado. Su determinación me estabilizó. Mi mente, metódica como siempre, entró en marcha. Saqué los formularios de orden de alejamiento de la tarjeta de Molina. El lenguaje legal seco y frío. Mi declaración creció línea a línea. Miguel Morales. Agresión no provocada captada en múltiples grabaciones. Amenazas verbales previas al ataque. Rosa se inclinó sobre mi hombro. Señalando, añade esa parte. Las amenazas importan. Muestra premeditación. Mientras escribía. Ella llamó a un amigo suyo. Un procurador. Para confirmar el procedimiento de presentación. Fue eficiente. Práctico y curiosamente reconfortante. Como ver engranajes encajando en su sitio. La mesa de la cocina se convirtió en puesto de mando. Yo, pluma rascando. Rosa, bolsa de hielo presionada en mi mejilla cuando hacía pausa. Su enfoque era feroz. Protector. Más afilado de lo que nunca había visto. Por primera vez me di cuenta de lo mucho más fuerte que se vuelve una fortaleza cuando no la defiendes solo. Cuando se fue. El papeleo estaba hecho. La bolsa de hielo había calmado lo peor del dolor. Aunque el moratón se hinchaba en una máscara grotesca. Se quedó en la puerta. Mano en el pomo. Ojos más suaves ahora. ¿Sabes? Para un tipo que construyó un portón de hierro gigante para mantener el mundo fuera, dijo. No se te da muy bien. Conseguí otra sonrisa torcida. Lo construí para mantener los problemas fuera. Solo subestimé lo decididos que pueden ser los problemas. Su risa fue breve pero real. Descansa. Alejandro. Llámame si el dolor empeora. Mañana lo hacemos oficial. Cerré la puerta detrás de ella. El cerrojo resonó más pesado de lo habitual. La cabaña estaba en silencio otra vez. Pero diferente ahora. La paz se había roto y la lucha por recuperarla había empezado. Sobre la mesa yacía la solicitud de orden de alejamiento completa. Seca e inquebrantable. No era solo papeleo. Era la primera andanada en una guerra que no había pedido. Pero que terminaría metódicamente. Sin piedad. El sueño no llegó fácil aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el puño de Miguel atravesando los barrotes. El dolor en mi mejilla latía como un recordatorio. A medianoche me rendí. Preparé otra cafetera y me senté en el despacho. Los monitores brillaban con las imágenes de mis cámaras. La visión nocturna convirtiendo el bosque en una bruma verde negra inquietante. Todo estaba quieto. Mi portón cerrado. La alarma activada. La tierra zumbaba firme debajo de todo. Pero en algún lugar profundo de mis huesos sabía que no había terminado. Todavía no. Un rato después de medianoche. Con el café aún caliente en la mano y el resplandor de los monitores suave contra las paredes del despacho. Un movimiento parpadeó en la cámara 4. Faros bajos. Arrastrándose. Deliberados. No eran los de quien pasa demasiado rápido. Estas luces estaban atenuadas. Avanzando como si esperaran no ser vistas. Me incliné hacia adelante. Amplié el zoom. Una furgoneta de caja. Sin logos. Sin pegatinas. Solo un lienzo en blanco rodando lento como un depredador. Se detuvo exactamente donde el todoterreno de Carmen había estado parado horas antes. Dos figuras bajaron de la cabina. Silenciosas. Expertas. Se movían como hombres que habían montado esto 100 veces. Mi estómago se apretó. Abrieron la puerta trasera. Revelando mesas plegables. Sillas. Calefactores. Material de catering. Miré con fría incredulidad mientras empezaban a descargar. Sillas apiladas en ordenadas hileras. Un toldo desplegándose como un fantasma a la luz de la luna.
Calefactores atados a arbolitos. Maceteros arrastrados por la grava. Pieza a pieza levantaron un espacio de evento completo. No en mi tierra, pero justo pegado a las estacas del catastro en la estrecha servidumbre municipal. La voz de mi abuelo murmuró otra vez. El problema no se rinde. Se adapta. Y Carmen se había adaptado. No podía tomar mi propiedad. Así que decidió rodearla. Un acto calculado de desafío. Un escenario plantado en mi puerta. Diseñado para intimidar. Para recordarme que esta pelea no había terminado. El toldo se alzaba blanco contra los pinos negros. Engreído y silencioso. El equipo trabajó rápido. Sin charla. Sin movimientos desperdiciados. Estaban bajo órdenes. Montar. Desaparecer. Dejarlo listo para el amanecer. Podría haber agarrado mi navaja. Cortado las correas. Desparramado las sillas. 3 movimientos de acero y el montaje sería escombros. Pero no lo hice. No iba a darle esa satisfacción. En cambio saqué el móvil. Subí la ganancia de la cámara 4 y grabé despacio. Metódicamente. Como si fotografiara una escena del crimen. ¿Qué era exactamente lo que era? Leí en voz alta marcas de tiempo. Matrículas. Puntos de referencia. Cada detalle registrado. Cuando terminaron, el equipo cerró la furgoneta. Volvió a subir y se marchó. Luces traseras sangrando rojas carretera abajo. El toldo se quedó allí. Esperando. Burlándose. Salí. Botas crujiendo en la grava. Con cuidado de mantener los pies en mi lado de las estacas. El aire olía a plástico y lona húmeda. Los calefactores atados doblaban los arbolitos en ángulos feos. Un zorro pasó sigiloso. Olió un macetero y trotó. Como si ni siquiera a él le gustara el sabor. Buen gusto. Murmuré a la oscuridad. No toqué nada. Solo grabé. Catalogué. Guardé. Luego volví dentro e hice copias. Archivo completo. Con marcas de tiempo. Respaldado 2 veces. Y cuando terminé, cogí el teléfono. No al 112. Esto no era una emergencia. Era una infracción. La línea no urgente del cuartel de la Guardia Civil contestó con un bostezo. Guardia Civil. ¿Cuál es su problema? Mantuve la voz firme y precisa. Soy Alejandro Vargas. Parcela 7B. Camino del Valle. Llamo en referencia al informe anterior del sargento Molina. Tengo vídeo de una furgoneta y un equipo descargando ilegalmente y obstruyendo una servidumbre municipal fuera de mi propiedad. Toldo completo. 50 sillas. Calefactores. Es vertido comercial. Tengo la matrícula. El operador se espabiló audiblemente. ¿Vertido? ¿Ha dicho comercial? Sí, dije. Y está todo en vídeo de alta definición. Hubo una pausa. Tecleo. De acuerdo. Señor. Enviaremos una unidad. Adjuntamos esto al caso de Molina. Colgué y me recosté en la silla. Viendo el toldo brillar a la luz de la luna en los monitores. Carmen pensó que era lista. Pensó que esto me sacudiría. Pero lo único que había hecho era darme más munición. El sargento que llegó 1 hora después no era Molina. Este era mayor. Más corpulento. El tipo de hombre que claramente había visto su cuota de tonterías en el valle. Aparcó al borde de la carretera. Bajó con una linterna y sacudió la cabeza antes de que yo abriera siquiera el portón. Vaya por Dios, murmuró. Barriendo el haz por el toldo. Las hileras ordenadas de sillas plegables. Los calefactores atados a los árboles. Eso es descaro.
Lo encontré en los barrotes de hierro. Móvil en mano. Vídeo listo. Descargaron a las 12:47. Furgoneta sin marcas. Aquí está la matrícula. Aquí está la grabación. Vio en silencio un minuto. Mandíbula trabajando. Luego soltó un silbido bajo. Esto está más claro que el agua. Paseó por el montaje, comprobando el ancho de carril, los arcenes, las estacas del catastro. Su radio crepitó mientras llamaba con la matrícula y confirmaba lo que yo ya sabía. El equipo había bloqueado una servidumbre municipal por debajo del ancho mínimo requerido. Eso solo ya es una multa, dijo. Luego su voz se tensó. Casi divertida. Pero el vertido comercial lleva dientes en esta comarca. Sacó su bloc de multas y empezó a escribir. El rasgueo de su bolígrafo afilado en el aire frío. Una multa por obstrucción de vía pública. Una segunda. Mucho mayor. Por vertido comercial ilegal. Metió ambas citaciones en una funda transparente y las pegó al poste del toldo donde nadie pudiera ignorarlas. Saqué fotos fijas. Primeros planos de las multas ondeando en la brisa. El sello de la Guardia Civil brillando bajo la linterna. El titular registrado de esa furgoneta de catering. Dijo el sargento. Va a tener una mañana muy mala. Y cuando pregunten quién contrató el trabajo. No terminó la frase. No hacía falta. El rastro llevaba directo a Carmen y su junta. Me entregó el número de incidente para mis archivos. Se avisará a obras públicas. Probablemente incautarán todo el montaje al amanecer y cobrarán por el retiro y el almacenamiento. El catering señalará con el dedo. La factura llevará a quien lo contrató. Que no eres tú. Asentí una vez. Se lo agradezco. Se tocó la gorra. Dio una última mirada asqueada al toldo y me dejó con la tienda blanca inquietante todavía alzándose a la luz de la luna. Me quedé allí un buen rato. Solo escuchando. El bosque estaba en silencio. Excepto el suave susurro de las paredes de plástico contra la brisa. El problema había sido plantado justo contra mi línea de valla. Pero ya estaba envenenado. Al amanecer me despertó el ronroneo de motores diésel. Obras Públicas del Ayuntamiento llegó con una plataforma y un equipo de hombres que parecían haber desmontado 1000 montajes ilegales en su carrera. Trabajaron rápido. Casi sin hablar. Sillas apiladas. Calefactores desatados. Toldo colapsado y plegado. Todo fue a la plataforma del camión con la eficiencia cansada de hombres desmontando un circo. A las 7:15 la carretera estaba limpia. Las únicas huellas que quedaban eran marcas de neumáticos y hierba doblada. Las 2 notificaciones de infracción. Ahora despegadas del poste. Se fueron con el resto de la evidencia. Tomé mi café desde el porche. Viendo cómo el último correa se apretaba alrededor de la carga. Uno de los trabajadores me miró. Inclinó la barbilla con respeto y subió a la cabina. El camión se alejó. El sello oficial brillando bajo el sol de la mañana. Y así. Sin más. La jugada de poder de medianoche de Carmen se evaporó en papeleo. Multas y tasas de almacenamiento. Quería despertarme con el sonido de una fiesta en mi puerta. En cambio había despertado con un equipo municipal desmontando su arrogancia pieza a pieza. No era solo una victoria. Era prueba. Fría. Oficial. Innegable. De que ser metódico vencía a ser ruidoso. La mañana en que el camión del ayuntamiento se llevó el toldo de Carmen fue el momento en que supe que la batalla había cambiado. Hasta entonces había sido defensa. Portones cerrados. Cámaras. Papeleo sacado de cajas fuertes. Pero de pie en el porche con el café en la mano. Viendo cómo su gran retaliación era llevada como basura. Me di cuenta de que era hora de pasar de defensa a ofensiva. Empecé por mi archivador.
Años de correo de la asociación ignorado. Boletines. Avisos de infracción enviados a la dirección equivocada. Lo había guardado todo. Mi abuelo. Carpintero de oficio pero abogado de formación. Me había inculcado, quien tiene los mejores registros suele ganar. Así que construí un dossier. No la colección gruesa y desordenada de correo aleatorio, sino un arma limpia y cronológica. La escritura. La acta de segregación. Fotogramas del puñetazo de Miguel. El informe médico de Rosa. La orden de alejamiento. Las citaciones pegadas al poste del toldo. Todo en fundas protectoras. Cada pieza etiquetada e indexada. Y entonces encontré el arma humeante, un boletín de 3 años atrás. Mucho antes de que Carmen fuera presidenta. Donde la propia asociación había impreso la verdad en blanco y negro. La parcela 7B se vendió en 2020. Ahora propiedad privada que debe respetarse como tal. Carmen había sido miembro de la Junta. Así que lo habría leído. No tenía excusa. El dossier se convirtió en una historia. Una historia de falsificación. Intimidación. Escalada y violencia. Y ya no era solo mi historia. Era un caso. Llamé a la abogada Elena García. La que había ayudado a mi abuelo con la compra de la tierra décadas atrás. Escuchó en silencio mientras le contaba los hechos. Luego pidió todo. Envíame el dossier. Los vídeos. Cada archivo. Lo digitalicé todo. Horas de subir. Cruzar datos. Etiquetar. Cuando pulsé enviar. Fue como mover una pieza en un tablero de ajedrez sabiendo que mi oponente ya estaba acorralado. 2 días después Elena llamó. Tono seco pero satisfecho. La evidencia es hermética. El caso de agresión es sólido. La orden de alejamiento será permanente. Pero el permiso falsificado de Carmen es intento de fraude. Y la junta de la asociación está expuesta. La responsabilidad cae directamente sobre ellos. No dije nada. Solo escuché mientras exponía su plan. Podríamos demandar y ganaríamos. Pero los pleitos se alargan. Costosos. Sucios. Mejor camino, volver a la junta contra ella. Ya están asustados. Necesitan una razón para soltarla. Les daremos una. La palanca llegó en forma de un correo anónimo a la mañana siguiente. Asunto: Asociación de Propietarios del Lago Oscuro. El mensaje era corto. Comprueben las actas de la Junta de febrero de 2020. Carmen estaba allí. Registró el voto sobre tu parcela. Seguí el enlace al archivo público de la asociación. Allí estaba. Página 3. Una moción para reconocer la venta municipal de la parcela 7B. Lista de presentes. Carmen Morales. Secretaria de la Junta. Y abajo, las actas escritas de su propia mano. No solo lo sabía. Lo había documentado ella misma. Horas después llegó otra filtración. Una cadena de correos entre Carmen y el abogado de la asociación solo semanas antes de la fiesta. La advertencia del abogado era explícita: la parcela de Vargas es privada. Proceder expone a la Junta a responsabilidad. No lo hagan. La respuesta de Carmen había sido escalofriante en su arrogancia: gracias por su opinión. La tomaré en consideración. Lo sabía. Había sido advertida. Lo había ignorado deliberadamente. Aquella noche Elena redactó una carta de requerimiento. No a Carmen, sino a toda la Junta menos a su presidenta. Expuso los hechos en orden limpio. Cada punto respaldado por una prueba. Prueba A: la escritura. Prueba B: la acta. Prueba C: el boletín. Prueba D: las actas de la Junta con la firma de Carmen. Prueba E: el propio correo de advertencia del abogado.
La agresión. La orden de alejamiento. Las citaciones. Todo estaba allí. La carta terminaba con una promesa: retiren a Carmen inmediatamente o enfrenten una demanda civil multicuenta contra la asociación y cada miembro de la Junta personalmente. El efecto fue inmediato. En 24 horas la Junta convocó una reunión de emergencia. No asistí. Elena me dijo que dejara que la evidencia hablara por sí misma. Ya has ganado, dijo. Ahora deja que se coman entre ellos. Y lo hicieron. Los informes llegaron de una secretaria de la Junta simpatizante. Carmen intentó girar. Farolear. Borrar actas. El vicepresidente le detuvo la mano a medio camino del grabador. Tócalo y propongo una censura. El tesorero agitó la carta de Elena en su cara y le hizo la pregunta que no podía esquivar: ¿nuestro abogado te dijo que no lo hicieras? Carmen se quebró. Admitió que había sido advertida. Alegó que había actuado en interés de la comunidad. Ese fue el momento en que la Junta se volvió. Votaron 4-1. Carmen despojada de autoridad. Miguel vetado de propiedades comunitarias. Negociaciones de acuerdo abiertas con Elena a la mañana siguiente. Los términos no eran dinero. No quería sus cheques. Lo que quería era permanencia. Así que la asociación firmó un convenio de no injerencia registrado en el registro de la propiedad. Vinculante para ellos y todas las juntas futuras a una sola verdad: la parcela 7B era privada. Excluida. Intocable. Reembolsaron mis costes legales. Mi informe médico. Los honorarios de Elena. Y en su siguiente boletín imprimieron la rectificación palabra por palabra. Tal como Elena la escribió: la propiedad de Alejandro Vargas es privada. No está sujeta a los estatutos de la asociación. No se tolerará el allanamiento. La asociación se rindió. Carmen era presidenta solo de nombre. Miguel estaba bajo orden de alejamiento. ¿Y yo? Laminé la cláusula de exclusión de la escritura. La atornillé en la cara interior de mi portón de hierro. Un recordatorio permanente. Un sábado después. Los vecinos se reunieron en silencio. Mirando cómo Molina le leía a Miguel su orden de alejamiento. En voz alta y oficial. Carmen estaba a su lado. Pálida y callada. Sin carpeta a la vista. Se dieron la vuelta. Subieron al coche y se fueron sin decir palabra. Se había acabado. Ahora las mañanas vuelven a ser tranquilas. El lago yace quieto como cristal. El portón de hierro brilla bajo el sol. No solo una barrera, sino una promesa. Rosa se sienta conmigo a veces en el porche, sorbiendo café. Mira la página laminada que atrapa la luz en el portón y pregunta: ¿crees que aprendieron? Alejandro. Me encojo de hombros. Probablemente no. Pero la Junta sí. Y los vecinos. Los límites importan. Miro los pinos que plantó mi abuelo. Las piedras que colocó. El zumbido de la tierra debajo de todo. Sus palabras suenan claras: no dejes que nadie te haga sentir pequeño en tu propio terreno. Sorbo mi café. Firme y tranquilo. El portón sigue cerrado. Las cámaras vigilan. La tierra sigue zumbando. Y esta vez no solo está defendida. Está ganada.